Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.4, El Príncipe de Caracas. La última vez repasamos las dos primeras oleadas de rebelión que azotaron la América española en los años posteriores a la Guerra de los 7 Años, antes de adentrarnos en la fascinante vida de Francisco de Miranda. Por ahora dejamos a Miranda en París, preparándose para volver a Londres a reavivar su sueño de independencia hispanoamericana, y vamos a dejarlo allí por el momento mientras retrocedemos un poco en el tiempo, en concreto hasta el verano de 1783, justo después de que Miranda desertara del ejército español. Como ya he mencionado, es muy probable que Miranda, que entonces tenía 33 años, al zarpar de Cuba rumbo a Estados Unidos ya estuviera soñando con pasar a la historia como el hombre que liberó la Sudamérica española. Pero bueno, sabemos que Miranda no pasa a la historia como el libertador, su rol fue solo como precursor, pero por coincidencia histórica, cuando Miranda partía hacia su vida de revolucionario errante, el hombre que se convertiría en el libertador estaba a punto de nacer en Caracas, la ciudad natal de Miranda, y ya es momento de presentar a dicho hombre. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en el seno de una de las familias criollas más ricas de Caracas. Como mencioné 2 episodios atrás, el patriarca original de la familia, Simón de Bolívar, emigró a Caracas en 1589, comenzando así una serie de 7 generaciones de Bolívar que ocuparon los escalones más altos de la sociedad caraqueña. Poseían múltiples haciendas por toda Venezuela que producían azúcar, añil y frutas tropicales. Tenían también ganado en los llanos, minas de cobre en las montañas, una destilería de ron, un negocio textil y múltiples casas en el centro de Caracas. Y por supuesto, para hacer todo el trabajo, tenían cientos de esclavos. Y generación tras generación los Bolívar sirvieron como oficiales superiores de la milicia y funcionarios civiles de confianza que ayudaron a administrar la provincia de Venezuela. Sin embargo, el linaje y el estatus de la madre de Bolívar no eran menos prestigiosos. Las raíces de su familia se afincan aún más profundamente en Venezuela que las de los Bolívar. Ella podía remontar su ascendencia hasta un noble alemán menor que había emigrado a Venezuela por la década de 1530, cuando la casa bancaria Welser aún manejaba la región. Así que Bolívar y sus hermanos, 2 hermanas y un hermano, nacieron en el círculo más íntimo de la aristocracia criolla de Venezuela y eran como príncipes y princesas de Caracas. Pero también nacieron en una aristocracia que estaba entrando en una especie de crisis de identidad. Caracas aún no había sufrido insurrecciones directas, pero eso no significaba que los criollos locales no les incomodara la creciente supervisión e imposición imperial. En 1776 había aparecido un intendente y en 1777 un capitán general. Y ambos cargos imperiales traían consigo un montón de agentes, administradores y burócratas peninsulares, que se la pasaban metiéndose en todos sus asuntos y en general tratando a la élite criolla como si fueran niños, en lugar de hombres dignos de honor y respeto. Años más tarde, Miranda presentaría una carta que supuestamente recibió en 1782, es decir, justo antes de partir al exilio, firmada por el padre de Bolívar y otras 2 personas, en la que se quejaban de la tiranía de estos agentes imperiales y pedían consejos sobre lo que podrían hacer al respecto, ya que la reputación de Miranda como oficial disidente se había filtrado hasta Caracas. Ahora bien, la autenticidad de esta carta es discutida y es muy probable que fuera falsificada por Miranda años más tarde, lo que no estaría fuera de lugar conociendo al personaje, pero tampoco habría estado fuera de lugar que la élite nativa de Caracas se quejara de las intrusivas autoridades españolas. Los padres de Simón no tuvieron mucha influencia en su crecimiento. Su padre murió cuando él tenía solo 2 años y luego su madre murió cuando él tenía 9 y fue criado principalmente por una esclava negra llamada Hipólita. El padre de Bolívar había estipulado en su testamento que las extensas propiedades de la familia se dividirían entre sus 4 hijos. Y luego, aparte de eso, un primo mayor de Bolívar, que era un sacerdote muy rico, murió en 1785 e inesperadamente dejó todo al pequeño Simón, con la condición de que el niño
permaneciera leal a Dios y al rey, lo que, alerta de spoiler, no va a suceder. Pero el punto es que cuando la madre de Simón murió en 1792, se convirtió en un huérfano increíblemente rico. Como era de esperar de un niño rico y mimado al que los adultos rara vez decían que no, Simón era testarudo, indisciplinado y se negaba a que le dijeran qué hacer, a dónde ir o cómo comportarse. Tras la muerte de su madre quedó bajo la custodia de un tío materno, pero ambos se enfrentaron de inmediato. El tío en cuestión era un personaje desagradable que estaba interesado principalmente en utilizar la propiedad de Bolívar, que ahora tenía en fideicomiso, para su propio beneficio. Simón solía juntarse en las calles de Caracas con otros chicos de todas las clases sociales y étnicas para hacer lo que le daba la gana. Y entonces, en junio de 1795, Simón, de 12 años de edad, se hartó de la negligencia explotadora de su tío y se escapó a casa de su hermana, desencadenando una batalla legal sobre quién tendría la custodia, porque controlar a Simón significaba controlar su fortuna hasta que fuera mayor de edad. Finalmente, un acuerdo puso al niño bajo la custodia de un maestro local, que se convirtió en el tutor privado de Simón, el famoso Simón Rodríguez. Rodríguez era un entusiasta de la ilustración, aunque su mayor aprecio estaba reservado para el gran filósofo anti-ilustración Jean-Jacques Rousseau. Simón también fue tutelado durante este periodo por un joven intelectual en ciernes llamado Andrés Bello. Bello era solo 2 años mayor que Simón, pero con el tiempo se convertiría en una piedra angular de la cultura hispanoamericana, llegando a ser filósofo, poeta y estadista. Y como veremos por nosotros mismos unos episodios más adelante, uno de los primeros revolucionarios patrióticos. La influencia de estos dos tutores ha sido durante mucho tiempo una característica central de las biografías de Bolívar, pero la mayoría de los historiadores modernos restan importancia a su papel porque en ese momento de su vida Simón era básicamente inenseñable y sin duda estaba más interesado en ignorar a sus tutores para ir a jugar con sus amigos que en escuchar realmente una palabra de lo que decían. No sería hasta años más tarde que desarrollaría el hábito de la lectura constante, que se convirtió en algo tan familiar en los campamentos de los ejércitos patriotas. Mientras el joven Bolívar crecía, el mundo a su alrededor cambiaba, y la Nueva Granada en particular estaba a punto de convertirse en el centro de una tercera oleada de disturbios previos a la independencia, desencadenada por la llegada de la Revolución Francesa en 1789. Súbitamente, Francia estaba generando y poniendo en circulación toda una serie de nuevas y peligrosas ideas que las autoridades españolas no podían evitar que se filtrara en su imperio americano. Así que por ahora quiero cubrir 3 incidentes en particular que sacudieron Nueva Granada mientras el joven Bolívar hacía la transición de carajito malcriado a adolescente repugnante. El primero es la impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre en Bogotá por el señor Antonio Nariño, contribuyendo a lanzar a Nariño al panteón de los grandes precursores de la independencia hispanoamericana. Nariño había nacido en 1765, por lo que se sitúa entre Miranda, nacido en 1750, y Bolívar, nacido en 1783. Los Nariño eran criollos de la alta burguesía y Antonio llevó la fortuna familiar a cotas aún mayores. Al parecer destacó en prácticamente todo lo que se proponía y fue uno de los hombres más ricos de Bogotá. Pero también era un adepto de la ilustración y estaba más interesado en las actividades intelectuales que en los simples negocios. De hecho, parece haberse inspirado en el ejemplo del mundialmente famoso Benjamin Franklin, hombre de negocios de día, científico aficionado y filósofo de noche. Nariño reunió una enorme colección de libros y construyó una gran biblioteca /laboratorio/salón que decoró con retratos y bustos de pensadores famosos y admirables, entre los que destacaba un busto de Franklin bajo el que se leía la famosa frase: "Arrebató el rayo del cielo y el cetro a los tiranos". Nariño también organizaba una tertulia intelectual periódica que funcionaba como salón privado y era uno de los pocos espacios que tenían los criollos liberales para compartir y debatir nuevas ideas, en un mundo en el que la esfera pública estaba fuertemente censurada. Sin embargo, Nariño se las arreglaba para evitar problemas con las autoridades, en parte porque era amigo personal del virrey de Nueva Granada.
Pero después de la Revolución Francesa, Nariño se metió en camisa de 11 varas. Siguió las noticias de los acontecimientos en Francia lo mejor que pudo y en 1794 llegó a sus manos algo que no se suponía que debiera tener: la Declaración de los Derechos del Hombre. Y a pesar del hecho de que la libertad de prensa no existía en el mundo español, Nariño había comprado por sí mismo una imprenta privada y después de hacerse con los derechos del hombre, tomó una decisión bastante imprudente. La tradujo al español y un domingo por la mañana sacó 100 copias. Vendió una con toda seguridad y posiblemente regaló algunas más antes de darse cuenta de que tal vez no era la mejor idea lo que estaba haciendo. Intentó recuperar los ejemplares, pero ya era demasiado tarde. Estaban empezando a circular y seguirían circulando durante años. El virrey se vio obligado a actuar y detuvo a su rebelde amigo procesándolo por imprimir y distribuir material censurado. La audiencia de Bogotá condenó a Nariño a 10 años de destierro en África, pero el barco en el que lo embarcaron zarpó primero hacia España, donde Nariño consiguió escabullirse y entrar en la clandestinidad. Anduvo un tiempo por las afueras de Madrid tratando de conseguir el indulto, pero al no conseguirlo siguió moviéndose. Y se dirigió a Francia, donde casi con toda seguridad entró en contacto con la comunidad de emigrantes sudamericanos en París, en la que Francisco de Miranda estaba metido de lleno. Pero tras una breve estancia en París, Nariño siguió moviéndose y terminó en Londres, donde, como la mayoría de los expatriados hispanoamericanos, fue contactado e interrogado por el gobierno británico. Sin embargo, Nariño no se conformó con la vida de exiliado y decidió regresar a Nueva Granada con un nombre falso. Su objetivo era, como el de Miranda, la independencia de Hispanoamérica. Pero tras viajar por su país y hacer discretas observaciones y contactos, determinó que era un proyecto inútil y en su lugar se entregó al virrey. Fue encerrado en una prisión de Cartagena, donde permaneció durante 13 años y donde seguirá cuando soplen los vientos de la independencia hispanoamericana. Mientras la imaginación de un tipo como Nariño se disparaba con el ejemplo de la Revolución estadounidense por un lado y la Revolución Francesa por el otro, había, como sabemos, una tercera gran revolución que también disparaba algunas imaginaciones. Me refiero a la Revolución Haitiana. Esta se estaba dando a cabo prácticamente al lado de Nueva Granada, apenas unos 800 kilómetros al norte en línea recta, y eso nos lleva al segundo incidente que quiero discutir: la rebelión de esclavos en 1795 en Coro, Venezuela. El gran levantamiento de esclavos en Haití complicó las cosas para los liberales en la América española, porque representaba todo lo que asustaba a la élite criolla. Tal vez se creían los próximos Benjamin Franklin o George Washington y leían con aprobación a Montesquieu, Rousseau y Voltaire, pero la idea de una revolución racial masiva les producía escalofríos. A finales del siglo XVIII, los blancos, tanto peninsulares como criollos, eran una minoría de la población total de Venezuela. Todos los demás eran alguna combinación de blancos, negros e indios. Así que esa pequeña élite blanca era muy consciente de que estaba rodeada y podía ser aplastada por las, entre comillas, razas inferiores en cualquier momento. Cuando estalló el gran levantamiento de esclavos de Haití en 1791, la élite criolla de Nueva Granada sin duda se enteró de las historias de terratenientes blancos asesinados en sus camas, de una colonia entera en llamas y un levantamiento racial masivo. Todo esto era bastante ominoso, pero además su propio gobierno imperial parecía dispuesto a traicionarlos. En febrero de 1795, el Consejo de Indias había llegado a la conclusión de que continuar con el rígido sistema de castas raciales en sus colonias era insostenible. La inmensa mayoría de la población, incluyendo el talento, la industria y la inteligencia que pudieran contener, quedaba excluida de la participación política, económica y social. Además, el Consejo de Indias sin duda recibía frecuentes informes sobre el desastre de Haití porque ellos mismos financiaban los ejércitos de esclavos. Y tal vez estaban tratando de evitar una guerra racial de este tipo en sus propios dominios, aunque no sé exactamente qué papel jugó eso en su toma de decisiones. Así que el Consejo introdujo una nueva ley
que en efecto permitía a los pardos, es decir, a los mestizos de blancos y africanos, adquirir la blancura legal. Así que si eras un comerciante mestizo y te había ido bien, podías literalmente ir a comprar un papel que te hacía legalmente blanco. Es decir, tenías acceso a todos los cargos, privilegios y oportunidades educativas que tenían los blancos. Y como había sucedido en Haití, el gobierno nacional, que intentaba deshacer el sistema de castas raciales, avivó aún más el resentimiento y las quejas entre los criollos por la tiranía de los peninsulares que ahora intentaban imponerlo. Pocos meses después, los criollos sufrieron un golpe aún más aterrador cuando el contagio de la rebelión de esclavos llegó por fin a Venezuela. Evidentemente, una gran parte de la población no le temía a la revolución en Haití, sino que se inspiraba en ella. En particular, un comerciante mestizo llamado José Leonardo Chirino, de la ciudad costera de Coro, quien había navegado a Haití y vuelto y había visto de primera mano que la revolución racial era posible, habiendo pasado casi con toda seguridad su tiempo en la provincia del sur de Haití. Ahora bien, la zona de Coro era una de las principales regiones productoras de azúcar de Venezuela, lo que significaba una gran concentración de esclavos africanos listos para rebelarse. Así que Chirino conspiró con otro compañero mestizo llamado José Caridad González para organizarse y transformar su ira en rebelión. A principios de mayo de 1795, dirigieron a cientos de esclavos en un levantamiento masivo a las afueras de Coro, que siguió el modelo de los primeros levantamientos de Haití. Destruyeron la infraestructura de las plantaciones azucareras y mataron a todos los blancos que encontraron. Pero a diferencia del levantamiento de Haití, la rebelión de Coro fue contenida. Después de 3 días de destrucción descontrolada, el ejército y las milicias intervinieron con una fuerza abrumadora y detuvieron a 300 hombres y mujeres que fueron ejecutados inmediatamente. La rebelión de los esclavos en Coro les hizo ver a muchos criollos que jugar con el fuego revolucionario fácilmente podía quemar todo su mundo, y les llevó a pensar en términos más conservadores. Pero también hizo ver a otros que si defendían la causa de la justicia racial, podrían convocar ejércitos enormes a su causa. Pero bueno, avanzamos 2 años más hasta 1797 y llega el tercer y último incidente del que quiero hablar. Una conspiración revolucionaria para derrocar a las autoridades imperiales de Venezuela. El origen de este tercer incidente se remonta también a Europa, donde se habían producido grandes cambios por las guerras revolucionarias francesas. España se unió a la coalición antifrancesa a principios de 1793, pero para mediados de 1795, Francia los había obliterado, por lo que en el verano de 1795, justo cuando la rebelión de los esclavos estaba siendo reprimida en Coro, los españoles firmaron un humillante tratado con Francia, que los convirtió en vasallos de facto de la República Francesa. Y para colmo, debían un pago anual de indemnización y la puesta de sus recursos militares a disposición francesa. Pero la paz con Francia significaba la guerra con Gran Bretaña, y eso significaba que la Armada Británica ahora se interponía entre España y sus colonias. Y esto es enormemente importante porque va a afectar brutalmente las economías políticas de ambos lados del Atlántico. Esto en efecto significaba que en 1797 Hispanoamérica estaba prácticamente aislada de España. Cada vez más aislados de la madre patria, un grupo de liberales radicales en Caracas se reunieron y comenzaron a planear una revolución que esperaban combinar a los mejores elementos de las revoluciones estadounidense, francesa y haitiana. El primero era un disidente peninsular llamado Juan Bautista Picornell, que a principios de 1795 había sido detenido en Madrid por intentar una revolución, y por esto había sido enviado a una prisión en la lejana Venezuela. Su llegada, sin embargo, continuó con sus prácticas revolucionarias y a través de intermediarios entró en contacto conspirativo con 2 liberales radicales locales, Manuel Gual y José María España. Juntos tramaron una revolución para derribar el orden social y político existente, y para cuando terminaran, esperaban declarar un gobierno americano soberano, libre comercio sin restricciones, la eliminación de todos los gravosos impuestos imperiales y aparte,
el establecimiento de la igualdad de todas las razas y la emancipación de todos los esclavos. Es decir, no era poca cosa. Pero en julio de 1797, antes de que el proyecto se pusiera en marcha, fue descubierto y todo el mundo se vio obligado a esconderse o exiliarse. Para entonces la conspiración había implicado, por asociación directa o por mero apoyo sospechoso, a muchas élites de mentalidad liberal de Caracas. Y fue un escándalo enormemente desestabilizador, ya que se reveló que jóvenes descendientes de familias poderosas habían formado parte de la conspiración. Esto nos lleva de nuevo a Simón Bolívar, que ahora tiene 14 años, porque aunque él no participó en la conspiración, sí supuso la abrupta marcha de su tutor de muchos años, Simón Rodríguez. Implicado en el complot, Rodríguez fue detenido y puesto en libertad tras prometer que abandonaría Venezuela inmediatamente. Y así fue. De hecho, se fue sin despedirse. Poco después, aparece en Jamaica bajo el nombre de Samuel Robinson, marcando el comienzo de su propia vida como exiliado revolucionario, que muy pronto le vería reunido con su antiguo alumno de vuelta en Europa. Así pues, estos tres incidentes contribuyen realmente a establecer la futura dinámica de la independencia hispanoamericana, al menos en Nueva Granada. La introducción de ideas francesas peligrosas como la libertad y la igualdad, especialmente filtradas a través del prisma de la revolución de los esclavos en Haití, desradicalizó a muchas élites, haciéndolas mucho más leales a la corona española de lo que habrían sido de otro modo. Pero al mismo tiempo radicalizó a otros, que estaban ahora inflamados por el romanticismo revolucionario y querían llevar el evangelio de la libertad a sus propias costas. Y cuando la independencia hispanoamericana se pone en marcha, la cosa empieza a tornarse muy parecida a una guerra civil entre estos dos grupos. Así que volviendo ahora al joven Bolívar, es difícil decir exactamente dónde se situó entre estos dos grupos. Él diría más tarde que de niño estaba fascinado con los grandes héroes griegos y romanos de antaño y soñaba con unirse a sus filas, y que también estaba versado en la guerra de independencia de Estados Unidos y la gloriosa reputación de George Washington, quien había logrado esa misma hazaña convirtiéndose en nada menos que en el Cincinnato americano. Pero Bolívar decía todo esto en retrospectiva, y en aquel momento, probablemente, era el típico adolescente rico que no pensaba en casi nada más allá de sí mismo y de sus propios placeres inmediatos. Así que, a pesar de los vientos desestabilizadores que ahora soplaban en Caracas, Bolívar siguió avanzando por los pasos habituales del desarrollo de un aristócrata criollo. Se unió a un grupo de milicianos y pasó un año aprendiendo sobre las artes militares, aunque nada muy serio. Sobre todo porque se trataba de un grupo para gente rica, no eran realmente una fuerza militar de verdad. Y después de un año en la milicia, se preparó para dar el siguiente paso en su formación aristocrática, un largo viaje a España. Así que en enero de 1799 subió a un barco y zarpó hacia España para continuar su educación, o mejor dicho, para comenzarla. Tras un largo y tortuoso viaje para evitar las patrullas navales británicas, Bolívar, que ya tenía 16 años, desembarcó en España y se dirigió a Madrid, donde se instaló en casa de su tío Esteban, uno de los hermanos de su madre. Lo interesante es que Esteban vivía con un tipo llamado Manuel Mayo, que a mediados de 1799 se había convertido en uno de los amantes favoritos de la reina de España. Y esa conexión le permitió a Bolívar conocer de cerca el centro de la monarquía española, y no le impresionó para nada lo que vio. El ilustrado rey Carlos III, el de todas las reformas de las que hemos hablado, había muerto en 1788, justo antes de que se desatara el infierno en Francia, y fue sucedido por su hijo, el rey Carlos IV. Pues bien, Carlos IV no era un mal sujeto, pero tampoco era el tipo que uno quisiera que ascendiera al trono justo cuando el maremoto, que es la Revolución Francesa, está a punto de bajar rugiendo por los Pirineos. Pasaba la mayor parte de su tiempo cazando y chapuceando en un taller y dejaba los aburridos asuntos de Estado a otra persona. Esa otra persona era su esposa, la reina María Luisa. Desgraciadamente, María Luisa no era una líder brillante ni una gobernante ilustrada,
y de hecho estaba demasiado dispuesta a dejar que sus cortesanos favoritos llevaran las riendas. Y sus cortesanos favoritos solían ser también sus amantes favoritos. Y entre estos, su amante más favorito era el infame Manuel Godoy. Godoy había llegado a la vida de la reina como un apuesto miembro de la escolta real, pero después de entablar amistad con ella, fue ascendido y promovido a puestos muy superiores a su experiencia, rango o inteligencia, que culminaron con su nombramiento como primer ministro en 1792, justo en vísperas de la guerra con la Francia revolucionaria. Luego lideró, entre comillas, a España en la guerra, hasta conseguir la derrota total, la bancarrota y un humillante tratado que dejó al reino separado de sus colonias, cuyo oro y plata eran básicamente lo único que mantenía a flote la monarquía. Este era el estado de la monarquía española que el joven Bolívar presenció de primera mano cuando acompañó a su tío en la corte y le enseñó una valiosa lección. Los peninsulares no eran ni mejores, ni más sabios, ni más ricos que sus hermanos criollos de las Américas, y de hecho le parecían una panda de tontos bufones, desubicados, mezquinos y cortoplacistas, más interesados en los chismes de la corte que en la salud, el bienestar y la seguridad de su vasto imperio. Desde su primera visita a España, Simón Bolívar solo sentía desprecio por los españoles. Todo esto posiblemente se vio reforzado aún más porque el único tipo decente que conoció en Madrid era también un nativo de las Américas. Y este es el marqués de Ustariz. Ustariz era criollo, había nacido y crecido en Caracas y luego había llegado a España y gracias a su talento y su habilidad política había ascendido hasta las más altas esferas de la monarquía española, siendo para ese momento uno de los miembros más respetados del Consejo Supremo de Guerra. Conocía bien a la familia Bolívar y accedió a guiar la educación de Simón, y el adolescente se mudó a su casa, pero lo que el marqués pronto descubrió fue que la educación previa de Bolívar era un mal chiste. Es decir, el chamo apenas podía escribir una oración entendible. Así que el marqués metió a Simón en un programa de reeducación muy activo y bien supervisado. El propio Bolívar parece haber apreciado y respetado genuinamente a este inteligente y simpático marqués, y en lugar de resistirse al intento de moldearlo, lo aceptó. Y aquí es realmente donde nace el Simón Bolívar que conocemos, porque descubrió que realmente disfrutaba aprender cosas nuevas y contemplar pensamientos interesantes. Y empezó a aplicarse realmente a sus estudios con libre acceso a la biblioteca del marqués. Leyó con voracidad y a partir de ese momento, durante el resto de su vida, era raro encontrar a Bolívar sin un libro a mano. A principios de 1800, Manuel Mayo perdió el favor de la reina y cayó en desgracia. Y el tío de Bolívar, Esteban, cayó en la cárcel, lo que probablemente predispuso a Bolívar aún más en contra de la voluble y mezquina realeza que de alguna forma seguía manejando este gran imperio. Pero Bolívar dejó todo esto a un lado porque fue justo en esta misma época cuando se enamoró. Y el amor de su vida fue María Teresa del Toro. 2 años mayor que él, la familia de María Teresa era originaria de Venezuela, pero ahora vivía en España, por lo que ella misma era una especie de criolla en reversa. Había nacido en España de padres americanos en lugar de nacer en América de padres españoles. Bolívar la conoció y se enamoró perdidamente de ella. Pero su padre desconfiaba un poco de este joven de 17 años, supuestamente enamorado, y trasladó a su hija fuera de Madrid, posiblemente para poner a prueba la sinceridad de Bolívar. Pero su amor sí era totalmente sincero. Lo único que quería era casarse con María y regresar a Caracas para establecerse como un tranquilo hacendado. En este momento no pensaba en convertirse en revolucionario ni en unirse a la gran causa que Francisco de Miranda seguía persiguiendo desde su base en Londres. Pero bueno, antes de regresar a Venezuela con los recién casados, tenemos que ponernos al día con Miranda. Ahora bien, es difícil decir cuándo se enteró Miranda personalmente de los acontecimientos en su país, la rebelión de esclavos de Coro en 1795 y la conspiración desbaratada de Caracas en 1797, pero ahora estaba en el centro de una pequeña comunidad de expatriados sudamericanos en Francia y había hombres que iban y venían entre América y Europa.
así que probablemente estaba bien informado de los acontecimientos de su país. No cabe duda de que él y Antonio Nariño se conocieron e interactuaron en reuniones que habían tenido lugar poco después de que Miranda saliera de la cárcel en 1795. Pero mientras Nariño se trasladaba a Londres, Miranda se quedó en Francia a pesar de estar bajo vigilancia constante, y finalmente su nombre acabó en una lista de extranjeros sospechosos para ser deportados. Así que en vez de esperar a que lo deportaran, se deportó él mismo. Y así es como Miranda decide abandonar el París revolucionario para zarpar a Londres. Pero antes de partir, se reunió con otros dos sudamericanos exiliados, un peruano llamado José del Pozo y un chileno llamado Manuel José de Salas, para redactar un documento que hiciera explícito el objetivo de una Hispanoamérica libre e independiente. En diciembre de 1797, estos tres hombres se sentaron y firmaron la llamada Acta de París. En este documento reclamaron para sí los títulos de agentes oficiales de la América Española y luego declararon sus objetivos, que eran asegurar la liberación de su patria de España con la ayuda de Gran Bretaña y los Estados Unidos, y a cambio dichos países obtendrían acuerdos comerciales favorables y bonos en efectivo una vez que se hubiera ganado la independencia. El Acta de París también estipulaba que cualquier expedición militar para lograr este fin estaría encabezada por el general Miranda, en vista de su incomparable experiencia militar. Con este autoproclamado mandato en mano, Miranda se embarcó de vuelta a Londres para presionar una vez más al gobierno británico para que apoyara el proyecto. Como había sucedido la última vez que trató con el primer ministro William Pitt, las conversaciones comenzaron de manera muy amena, pero después de una ráfaga de discusiones, Pitt volvió a centrar su atención en asuntos más apremiantes como la guerra con Francia. En este punto los franceses habían estado haciendo movilizaciones que parecían indicar una inminente invasión a Gran Bretaña, aunque en retrospectiva sabemos que Bonaparte ya había convencido al directorio para que le permitiera lanzar la expedición egipcia. Así que Miranda, frustrado, se puso a trabajar con sus viejos amigos de Estados Unidos y envió copias de la Convención de París a Alexander Hamilton y Henry Knox. Y Hamilton, en particular, expresó entusiasmo por la idea. Y fue durante estas discusiones en suelo estadounidense que Miranda entabló amistad con el embajador estadounidense en la corte de St. James, Rufus King, que resultó en que King le prestara a Miranda una caja de papeles que había llegado recientemente a manos de la embajada estadounidense. Y esta caja resultó ser todo un tesoro, ya que se trataba de la colección de papeles del ya fallecido jesuita exiliado Juan Pablo Viscardo. Como mencioné brevemente al final del episodio 5.2, Viscardo era un jesuita peruano que había sido exiliado de la América Española en 1767. Desde entonces había pasado el tiempo entre Italia y Gran Bretaña y finalmente terminó en Londres a finales de la década de 1790 y había muerto apenas unas semanas después de la llegada de Miranda al país, en febrero de 1798. En algún momento, Viscardo había comenzado a trabajar en lo que se conoce como la Carta a los Españoles Americanos, a la que Thomas Jefferson se referiría más tarde como la Declaración de Independencia Hispanoamericana, y que Miranda estaba sacando de esa caja de papeles. Pues bien, la Carta a los Españoles Americanos no era una simple enumeración de motivos. Tiene 90 páginas y Viscardo sabía bien lo que estaba haciendo. Él estaba muy bien educado y comenzó exponiendo 300 años de historia en las Américas que, según él, demostraban que no solo los hispanoamericanos merecían la independencia, sino que ya la habían ganado, pues los primeros conquistadores habían llegado con vigor y determinación y a través de su trabajo y valor habían construido un nuevo mundo que era suyo. Esto es parecido a la teoría de propiedad de John Locke. Mientras tanto, todo lo que los españoles habían hecho era parasitar este nuevo mundo. De hecho, se refiere a ellos como sanguijuelas empleadas por el Estado. Decía que América no le debía nada a España, que no dependía de España para nada, y que todo lo que tenían que hacer estos fuertes americanos era cortar el débil lazo del persistente apego sentimental a la débil España. Porque ese era realmente el único lazo que les unía. Es decir, perder Hispanoamérica sería desastroso para España, sin duda, pero que Hispanoamérica perdiera España solo les quitaría un lastre
y les permitiría elevarse a cumbres cada vez más altas. Vizcardo también señaló que la población mestiza mayoritaria de América no era una raza inferior como suponían los peninsulares, sino que eran más fuertes y mejores, la raza del futuro, en lugar de la raza del pasado. Y esto ayudó a sellar la igualdad racial como uno de los componentes ideológicos centrales de la independencia hispanoamericana. Vizcardo dijo entonces que la suma total del dominio español en América podía reducirse a 4 palabras: ingratitud, injusticia, esclavitud y desolación. Francisco de Miranda leyó todo esto y se dio cuenta de que tenía en sus manos el manifiesto de sus sueños. Empezó a traducirlo y publicarlo y a enviarlo por todo el mundo, y hoy en día se considera uno de los textos fundamentales de la independencia hispanoamericana. Así que bueno, Miranda permanecería en Londres durante los años siguientes, continuando con sus planes, reuniéndose con disidentes exiliados y posibles aliados de Hispanoamérica, y en general convirtiéndose en un imán para cualquier revolucionario hispanoamericano que se acercara. Pero como Simón Bolívar aún no era un revolucionario, no pensaba peregrinar nunca a Londres para conocer a Miranda, y en lo único que estaba enfocado era en casarse y volver a Caracas. Así que terminaremos hoy llevando a Bolívar al gran momento decisivo de su vida. Bolívar y María Teresa del Toro se casaron en España en mayo de 1802 y poco después zarparon de regreso a Venezuela. Se instalaron en una de las haciendas de Bolívar e iniciaron lo que pensaban iba a ser una larga y feliz vida como burgueses hacendados. Pero en lugar de una larga y feliz vida, la tragedia les golpeó de inmediato. Como suele ocurrir con los europeos recién llegados al Caribe, la joven María contrajo fiebre amarilla y murió solo 5 meses después de su llegada. El propio Bolívar admitiría luego que estaba enloquecido de dolor y juró que nunca volvería a casarse, promesa que mantuvo durante el resto de su vida. Después de quedarse en Caracas unos meses, totalmente abatido e incapaz de funcionar, decidió volver a Europa y tratar de ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa para superarlo. Y más tarde diría: de no haber enviudado, mi vida hubiera sido muy diferente. Nunca hubiera llegado a ser el general Bolívar ni el libertador. Cuando estaba con mi esposa, mi cabeza solo estaba llena del más ardiente amor, no de ideas políticas. Esos pensamientos aún no habían capturado mi imaginación. La muerte de mi esposa me colocó tempranamente en el camino de la política y me hizo seguir el carro de Marte. Así que con solo 20 años de edad, Simón Bolívar hizo planes para regresar a Europa en 1803 y allí comenzaría a tomar las riendas del carro de Marte. La próxima vez seguiremos a Bolívar en su periplo por España, Francia e Italia, recuperándose de su dolor y descubriendo un nuevo propósito en la vida. Un propósito que juraría explícitamente en el Monte Sacro a las afueras de Roma, la misma colina en la que los plebeyos de Roma una vez se refugiaron para luchar por sus derechos políticos y sociales frente a los arrogantes patricios. Y sería en ese mismo lugar, 2300 años después, que Bolívar juró que liberaría su país o moriría intentándolo.